Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Guido de Caria, que es periodista e integrante de Judíes por Palestina. Guido, es un gusto recibirte aquí en el programa. Muchas gracias. Bueno, Guido, allí veíamos, ¿no?, este tuit. Y la primera pregunta tiene que ver con esto que Milei plantea, ¿no? Porque Milei habla de pronto de defender la libertad y de ir contra regímenes asesinos, ¿no? Y uno ve lo que sucede, ¿no?, con los palestinos, a quienes les privan justamente la libertad y en pleno genocidio en Gaza, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es parte de una política claramente alineada con los intereses que él viene planteando desde campaña. Unos intereses que son contrarios a derechos humanos, a derechos de los pueblos. Habla de regímenes asesinos, y vos bien nombrás, hoy por hoy Israel se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados de la Corte de la Haya como un Estado que está aplicando políticas genocidas a un pueblo que no tiene posibilidad de defensa. Más allá de lo que se puede hablar de organizaciones político-militares, no tiene control marítimo, no tiene control aéreo, no tiene un ejército. Y también, digamos, lo que está sucediendo es que lo que plantea en el viaje Milei es esta cuestión de trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Algo que está ahí, se pelea con el derecho internacional, ¿no? Se pelea con el derecho internacional y con los acuerdos internacionales que tiene Argentina como Estado miembro de esos acuerdos que se fueron firmando. En ese sentido me parece que es parte de esa actitud de yo soy el Estado, lo que yo planteo es lo que se hace y que no es acorde a la realidad. Argentina, como miembro de pactos como el de Costa Rica, pactos que plantean los derechos internacionales y la posibilidad de autodefensa y de determinación de los pueblos, va en contramano de sus acciones. Mismo también acordar que la embajada argentina esté en Tel Aviv no es un simple capricho del presidente de turno, es reconocer los límites del 48 y no reconocer lo que fue la ocupación del 67, en lo que es Jerusalén del Este, y no dar el brazo a torcer en esos derechos internacionales donde no puede haber pueblos bajo ocupación militar en el siglo XX y menos en el siglo XXI. Ahora, Guido, ¿cómo ves esto que también se repite casi como un eslogan, ¿no? Y Milei lo ha dicho en varias oportunidades, esto de que Israel tiene derecho a defenderse y lo que se ven, por ejemplo, para no ir muy lejos en estos últimos días, estas últimas semanas, imágenes, por ejemplo, de francotiradores disparando a un hospital, a doctores en un hospital, digamos. ¿Qué tiene que ver eso con el derecho a la defensa, no? Bueno, es interesante, es como acusan a Hamas de ser una organización terrorista que los atacó y la defensa que ellos hacen es bombardear a mujeres, a niños, a hospitales. No sé, si lo ponemos en un paralelismo es, me vienen a robar y yo mato a una familia que está al lado. ¿Qué tiene que ver la familia? En última instancia no estamos ahí hablando de defensa ni de autodefensa. Israel demostró a lo largo de su historia como un Estado criminal, porque si bien esto que está sucediendo es uno de los máximos momentos de la política criminal israelí, no es la única, se demostró que tiene la capacidad de hacer atentados quirúrgicos y atacar a un miembro de alguna organización que consideran terrorista sin necesidad de hacer grandes masacres. Lo que está haciendo claramente es un castigo colectivo a una población que lucha por la independencia. ¿Y cómo crees que queda, a partir de la visita de Milei, ¿no?, la posición geopolítica de Argentina? Porque el régimen israelí justamente, digamos, no está pasando por su mejor momento, siendo acusado en la Corte Internacional de Justicia, pero Argentina, que tiene una tradición en la diplomacia, ¿cómo crees que queda? Y hubieron otros momentos donde Argentina tuvo posiciones genuflexas, por decirlo de una manera un poco más políticamente correcta. Sí, sí, las relaciones carnales, ¿no? Las relaciones carnales, participar de la guerra del Golfo. Exacto. Son situaciones que rompen una tradición neutral que no es una tradición, si se quiere, cobarde o ajena a los conflictos mundiales. Es tomar una postura equidistante y plantear siempre una posibilidad de diálogo, de entendimiento, más allá que por ahí haya sectores de la población que consideremos que tenga que tener una postura más denunciante respecto a algunos crímenes, pero que sea equidistante es mucho más esperable que sea abiertamente progenocida. Exactamente. Ahora, ¿no crees que es ciertamente peligroso que un presidente, ¿no?, que en realidad tiene la obligación de representar a todo el pueblo,
esté haciendo cosas que quizás respondan más a intereses personales o a su visión del mundo? Sí, es peligrosa y yo creo que se habla de déjà vus, se ponen atentados como el de la AMIA que pasaron en Argentina como antecedentes de lo que podría pasar. Yo creo que también algo que nos está planteando es el nivel de islamofobia que puede llevar esto. Un presidente y un gobierno que abiertamente planteen la lucha contra el terrorismo islámico, como si el Islam planteara una política terrorista. Ya hubo un antecedente en el primer mes de gobierno con los 3 ciudadanos que lo detuvieron por el simple hecho de tener cariño a la cultura árabe. Bueno, mezclar árabe con islam, mezclar el islamismo con el terrorismo, son políticas que de la mano del presidente se van a ir fomentando. Ahora, ¿cómo evalúas en realidad esto que ha sucedido con la Corte Internacional de Justicia? Porque, digamos, también se puede ver como algo más bien desde lo simbólico, ¿no? Uno, digamos, no cree que efectivamente vaya a haber una condena penal contra Netanyahu, por ejemplo. ¿Cómo lo evalúas vos? Y yo creo que es un antecedente bastante importante el hecho de que Israel se tuviera que sentar en el banquillo de los acusados, que ya cuando tenga que negociar acuerdos comerciales con otro Estado, el otro Estado sepa que lo está haciendo con un Estado que es visto como un Estado que hace genocidio, que hace políticas genocidas. Eso yo creo que a mediano plazo se puede ver los resultados. En el corto plazo, claramente, Netanyahu no va a estar juzgado, Israel ni siquiera en ninguno de los soldados. No va a haber nada de una política clara, pero sí creo que a mediano plazo esto puede repercutir en los acuerdos comerciales que pueda tener Israel con otros estados. Exacto. Bueno, y vos estuviste en Cisjordania, ¿no? Porque viste que muchas veces lo que se dice, bueno, usted opina de Palestina porque no estuvo allí. Ahora, ¿cómo fue tu vivencia? Y digamos, si eso tuvo que ver con esto de militar por el tema de los derechos de los palestinos. Sí, claramente tuvo que ver. Si bien la militancia por los derechos humanos y los derechos a la autodeterminación de los pueblos no es algo que surgió del viaje, sí el viaje potenció la necesidad de transmitir acá lo que está pasando en Palestina. Yo fui en el 2013, era otro contexto histórico, había muchas más movilizaciones callejeras en lo que es Cisjordania. Yo estuve en Cisjordania y realmente Palestina en Cisjordania está dividida en lo que es área A, B y C. Claro. El área A es bajo la autoridad palestina, el área B es un área mixta donde las causas penales están bajo jurisdicción israelí y el área C directamente está bajo control militar israelí. Es decir, cosas que violan todo tipo de derechos humanos, no hay libertad en lo más mínimo. Y ver esas situaciones, sentir en carne lo que es aunque sea como viajero, ¿no? Pero sentir en carne lo que es la ocupación, tener que pedir permiso a un soldado para ir al supermercado, para cruzar una calle, la situación angustiante que no sabes si en cualquier momento puede haber una redada o pueden cerrar las fronteras. Es realmente terrible y no me quiero imaginar lo que debe ser en Gaza, que ni siquiera tienen posibilidad de movilización y que son atacadas constantemente. Los estados pueden ser artificiales. Bueno, Israel es un claro ejemplo de un estado artificial donde pueblos de todo el mundo se amalgaman en una identidad, en este caso sionista, pero lo que es una tradición popular, lo que es el conocer de la tierra, el amarla, el que venga alguien de afuera y ayudarlo a que se sienta cómodo, que el compartir una taza de té, el compartir una charla, compartir su tragedia también y que esa tragedia no quede rodeada simplemente de sus muros y de los soldados que los oprimen, sino que pueda salir de ahí. Me pareció muy fuerte, muy impactante y con mucha voluntad y ganas de vivir, que es lo que para mí lo que define al palestino en última instancia es eso, es la voluntad y las ganas de vivir. Ahora, Guido, teniendo en cuenta esto que decís que es tan significativo, ¿no? Y tan fuerte, ¿qué perspectivas ves? Es un momento muy delicado para esta pregunta, pero ¿qué perspectivas ves para el futuro del pueblo palestino? Todo proceso de colonización es violento y todo proceso de descolonización es violento también. Yo hoy por hoy sí, la situación es un genocidio, como bien decíamos al comienzo. Es trágico lo que pasa, pero no creo que
que puedan detener el curso de la historia. Ningún Estado lo pudo hacer por más masacres que cometiera. Ahora, Guido, bueno, vos formás parte del grupo, ¿no?, Judíes por Palestina, y esto es una pregunta que también hemos hecho a tus compañeros, compañeras, que, digamos, está relacionado a que es una posición difícil, digamos, ¿no? Porque inclusive quizás haya sido cuestionado o en tu colectividad o por compañeros o por tu propia familia. ¿Cómo es esto de digamos, militar por los derechos de los palestinos siendo judío? Que lo que significó la Shoah, el genocidio nazi, plantea un nunca más, pero un nunca más que excede al pueblo judío, como el nunca más de la última dictadura nos excede como pueblo argentino. Es una lucha porque todos los pueblos puedan vivir dignamente. Entonces me parece que sí, obviamente hay una necesidad de camuflarse el sionismo con la colectividad judía, pero que no tiene por qué ser la voz que calle las demás. Hoy por hoy somos minoría, eso también hay que reconocerlo, pero existimos y es una posibilidad de plantear que todos los que tengan alguna duda o inquietud respecto a lo que esté pasando, que bueno, que existe espacios donde se puede plantear de forma colectiva que en nuestro nombre no vamos a permitir un genocidio más. Bueno, Guido, nos quedamos con esa reflexión y te agradecemos mucho por haber estado aquí en el programa. Bueno, muchas gracias.